Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creality Ideas. ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Y ahora sí vamos a comenzar. Vamos a hacer un portasahumerio con este retazo de madera para apoyar en la mesa, o lo colocan en el lugar que ustedes más gusten, en algún rinconcito de la casa. Miren, vamos a pintar con color bordó, y para hacer este color bordó pueden hacerlo con rojo mezclados con negro. Yo estoy utilizando acrílicos de pinturas eternas. Vamos a pintarla y vamos a darle 2 manos. Vamos a dejar secar entre mano y mano. También quiero decirle que vamos a pintar de un lado y del otro. Tiene que quedar un trabajo prolijo y vamos a pintar la madera en su totalidad. Una vez que terminamos con este paso, vamos a dejar la madera en un costado y vamos a tomar esta arcilla de artesano. En realidad es masilla epoxi, ¿sí? Se compra así, se pide para artesano porque nos da más tiempo para trabajarla, no se nos seca tan rápido. Esta es la masilla que yo en un video anterior le estaba comentando. Miren, vamos a tomar, como ustedes ven, esta masilla viene en 2 fracciones con 2 colores diferentes. Tenemos que cortar en partes iguales cada uno de estos componentes para luego mezclarlos. Nos vamos a dar cuenta que está bien mezclado cuando el color es homogéneo. Vamos a ponernos un poquito de crema en las manos porque tiende a pegarse o a dejarnos restos de masilla, así que la crema evita eso. Vamos a amasar muy bien para luego así poder trabajar. Miren, acá vamos a hacer unas bolitas. Vamos a tomar esta herramienta con lo que vamos a hacerle un agujerito como para que entre el sahumerio. También lo pueden hacer con una lapicera que no funcione, lo pueden hacer con una aguja de lana que son gruesitas, ¿sí? O también un palito esto de brochet. Miren, vamos a hacer las bolitas y como solamente quiero mostrarles de qué manera las hice. Es muy fácil. Para colocar las bolitas en la madera no necesitamos pegamento, no necesitamos nada, porque solo el producto que tiene esta masilla hace que se peguen en la madera sin ningún problema. Le pido disculpas si no se ve muy bien, muy nítida la imagen, pero tuve un problema con el celular. No sé si saben que yo grabo con el celular y no sé qué le pasó a mi celular, a la camarita, así que voy a ver si puedo llevarlo a arreglar. Y bueno, no quería dejarlo sin este video, que está muy buena la idea para hacer algo parecido para Navidad. Creo que da para todo este tema de las velas.
Bueno, hice una bolita con este material, con la masilla de artesano, y luego introducí el pulgar dentro del círculo este de masilla y fui formando con un muy poquito de agua, fui abriendo, ¿sí?, este agujerito para agrandarlo y convertirlo en un pequeño platito. Aquí lo único que vamos a poder poner es una vela de esas circulares chiquitas bajitas. Y como hice anteriormente, la coloqué donde iba a quedar fija en el platito y así como lo ven quedó pegado. O sea, no necesitamos adhesivos de ningún tipo, ¿sí? Muy bien, aquí ya terminamos. Tenemos entonces para los sahumerios y para las velitas. Ahora lo que vamos a hacer en el centro de esta madera, vamos a hacer un dibujo muy sencillo. Vamos a hacer un ramillete con 2 flores. Es muy fácil de hacer. Miren, lo que sí, yo en este caso decidí pintarlo con óleo, porque bueno, a mí me encanta usar los óleos, me encanta. Pero no es necesario que ustedes lo utilicen, pueden hacerlo con acrílicos, no va a haber ningún problema. También se me ocurren otras ideas que, bueno, los veremos en otros videos. También utilicé, bueno, acá les muestro, lo que ustedes vieron pasar ahí fue trementina. Usé trementina porque para diluir el óleo necesitamos trementina. Luego usé óleos. ¿Sí? No vamos a usar, para la que conoce algo de pintura, no vamos a usar aceite de lino. Lo que quiero es que se seque rápido. Entonces vamos a tomar el óleo, en este caso vamos a tomar blanco, también un alizarín, también un color verde, el que tengan. Si tienen, ya les digo, si tienen óleo, si no, con acrílico de estos mismos colores, blanco, un rojo, un verde. Si tienen un amarillito para aclarar un poquito lo que son las hojas, ¿sí? Podemos usar un pincel redondo, el que tengan, o podemos usar un pincel plano. Si van a usar óleos, un pincel viejo va a estar bárbaro. Si van a usar acrílico, bueno, que sea un pincel que esté mejorcito para no tener problemas. Ahora sí, vamos a tener estos colores. Acá tengo un ocre, amarillo, rojo, verde, los colores que le nombré, y blanco, por supuesto. Lo que necesito hacer es pintar con un tono oscuro lo que va a ser el centro de la flor, digamos, para que eso nos va a ayudar para dar las sombras. Entonces vamos a... No es tanta técnica, chicas, acá no se trata de tanta técnica, chicos y chicas, no se trata de tanta técnica, sino esto es pincelada suelta. Yo siempre lo que digo, que se tienen que animar con el pincel, es jugar un ratito con el pincel y van a ver que los resultados van a ser igual o mejores. Miren, vamos a mezclar, en este caso yo mezclé un poquito de ocre con un marrón de siena tostado. Y con eso creo que vamos a andar bárbaro. Como dije, pintamos digamos el círculo que hicimos, lo vamos a pintar con este color oscuro. Un tierra de zona tierra de sombra tostada, disculpen. Vamos a mezclarlo con una pizquita de negro, un poquito de ocre, si no, para hacer más fácil, marrón oscuro, el marrón que tengan. Vamos a pintarlo y si ustedes están usando acrílico, les doy un secretito. Para que el acrílico no se seque tan rápido, vamos a ponerle una gotita de detergente, sí, así como escucharon. Esto va a ayudar y va a ser como un retardador de secado. Miren, lo que hice fue muy simple. Pasé pinceladas con este pincel redondo, ¿sí?, alrededor de cómo va el círculo que tiene adentro. Ven que hay un círculo más chiquito. Bueno, vamos a ir haciendo solo pinceladas. Esa es la manera más fácil de hacer esta flor.
Quiero decirles algo muy importante, que si pintan con óleo, acuérdense que los pinceles se enjuagan y se limpian con trementina o con aguarrás si no tienen trementina. En cambio, si ustedes usan acrílico, van a poder lavarlos con agua y con jabón blanco o jabón neutro, ¿sí? Es muy importante esto. Y acuérdense que siempre es bueno tener los pinceles de óleo por un lado, que casi siempre usamos los pinceles más viejitos que tengamos, y los pinceles de acrílico por otro, porque con óleo y al estar con la trementina o con el aguarrás se van estropeando, ¿sí? Entonces conviene de esa manera. Así que bueno, vamos a continuar. Acá estamos haciendo, mejor dicho, la segunda flor, y luego vamos a pasar a pintar las hojas. Bueno, vamos a repasar un poco. ¿Qué necesitamos? Una madera que tengan en casa, cualquier madera, hasta puede ser alguna tablita que cortan la verdura que ya no la usen más. La pintan con color bordó oscuro. Esto va a hacer que resalte las flores. Entonces, vamos a hacer con masilla de epoxi, también, ¿por qué no? Pero una idea se me ocurre, hacerlo con porcelana fría, si no tiene, con papel maché. Pero lo que tiene la masilla epoxi, que queda dura como el metal. Y no se encoge, no se retrae la masa. Muy bien, vamos a necesitar acrílicos o óleos. Si van a usar óleo, tienen que usar trementina. Si son acrílicos, tienen que utilizar agua para diluir la pintura. Pinceles, los que tengan. ¿Y qué más? Y creo que nada más, porque fíjense en que ni siquiera vamos a utilizar adhesivo ni nada. Esto va decorativamente en una mesa. Hasta por eso le decía que puede ser para una mesa navideña, ¿por qué no? Solo que en vez de ponerle para portasahumerio, hacemos 4 velas, que estén 2 de cada lado, y un dibujo navideño en el medio. Así que bueno, esta es una idea más que le tiro para ver si se entusiasman con estas navidades. A pesar de esta pandemia, podemos disfrutar y que sea en armonía, pero la casa siempre bien decoradita. Ahora sí, vamos a despedirnos. Espero que te haya gustado la idea, y si es así, te pido que me des un like, que también lo compartas en tus redes sociales para que tus amigas y tus amigos puedan hacerlo, o sea, que puedan
puedan decorar su casa haciéndolo ustedes mismos, que no hay mejor recompensa que esa. Ahora sí, un beso grande, un beso enorme, un abrazo bien fuerte y nos vemos en el próximo video. Y quería comentarles que muy prontito vamos a hacer una serie de videos navideños, así que estén atentos. Ahora sí, chau chau, nos vemos.